Essa comunicação faz parte do Simpósio 6, Formação em Músicas Populares na Educação Superior na América Latina, Experiências, Propostas e Perspectivas. Meu nome é Tarcísio Braga, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas. E a minha comunicação intitula-se Santiago Reiter e a transmissão do seu saber no programa Latin Drums. Esta é uma pesquisa em andamento, realizada de forma independente. Ela é centrada na figura do músico e professor Santiago Reiter e busca descrever características da metodologia de ensino do programa de bateria Latin Drums, o qual faz parte de uma metodologia denominada pelo mestre de Escola Santiago Reiter de Coordenação e Independência a 4 membros, apresentando temáticas musicais percussivas complexas, intrincados diálogos rítmicos típicos da música e da rítmica afro-cubana, utilizando também diversas leituras rítmicas com natureza matematicamente permutativa. Nesse programa Latin Drums, a instrumentação, a coordenação e a independência são trabalhados a partir de um conceito da bateria cubana, tendo como diferencial um currículo com foco principal na música afro-cubana. Essa investigação tem como propósito mapear a história de vida do mestre, alcançando uma compreensão sociocultural da maneira particular de Santiago de ensinar e fazer música e do impacto da circulação desses saberes em Havana e Belo Horizonte. Contextualizando essa comunicação dentro do simpósio que trata da música popular no ensino superior na América Latina, Santiago Reiter foi professor na Escola Nacional de Instrutores de Arte, em Havana, e formulou em 1979 um documento contendo um programa de estudo para a aprendizagem da percussão cubana. O estudo dessa proposta metodológica de Santiago tem como um dos objetivos inserir alguma dessas propostas na minha atuação como docente na universidade. Essa comunicação procura apresentar concepções musicais e pedagógicas de Santiago para o ensino da percussão, bem como ilustrar o impacto da circulação desses saberes, particularmente em Havana. Para tanto, apresentarei trechos de 2 entrevistas conduzidas em Cuba com ex-alunos de Santiago. Agora vamos ao depoimento de Ignacio Díaz. Estudié con Santiago, primero en la Escuela de Instructores de Arte en el año 74, 75, 76, por primera vez. Y después que estaba en la provincia como asesor provincial, yo estudié en el 85, 86, 87, busqué esa especialización con Santiago de ritmática latina. Santiago me dio un curso muy bueno de ritmática latina, que eso fue, a mí me sirvió de mucho en mi vida, inclusive para mi vida profesional, para escribir mis libros, etcétera. La experiencia con Santiago fue una experiencia única. Santiago tenía una virtud, o tiene una virtud, que Santiago le da al alumno lo que el alumno necesita. Yo comparo a Santiago, por ejemplo, pienso en Santiago y pienso en Nadia Boulanger, por ejemplo. ¿Te acuerdas de Nadia Boulanger, la profesora de composición de París, que fue profesora de los más grandes músicos, yo te diría, que tiene el mundo? Desde Michel Legrand, Quincy Jones, Stravinsky, bueno, en fin, Astor Piazzolla, fueron alumnos de ella. Porque Boulanger te daba lo que tú necesitabas, lo que tú querías. Y entonces esa característica, ¿no?, salvando la distancia de un profesor y otro, además especialidades muy distintas. Porque Boulanger era profesor de composición, profesor de piano, bueno, en fin, pero ella lo que se dedicaba en París era la composición. Y entonces Santiago te da lo que tú necesitas. Santiago, necesito que me des un curso de ritmática latina. Y me dijo, vamos arriba. Y Santiago me dio un curso muy bueno. Santiago tiene la característica que él, lo mismo, una tumbadora. Él te escribe, él te toca la tumbadora, muy bien. Te escribe la tumbadora y te hace la historia de la tumbadora. Desde el punto de vista científico, un instrumento de unimembranófono abierto, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces él en la Escuela de Instructores de Arte fue profesor y nos enseñó mucho también allí. O sea, que él fue profesor mío en la Escuela de Instructores de Arte cuando yo pasé la Escuela de Instructores de Arte. Y fue profesor mío después particular para dar esa temática cuando ya yo tenía un nivel profesional, ya yo había terminado la universidad. Y entonces lo que quería era especializarme en lo que es la percusión. Y de la misma manera que me dio clase a mí, le dio clase a muchos percusionistas aquí que son hoy brillantes, lo mismo en Cuba que en el mundo. Le dio clase a Horacio Hernández, te decía, al negro. El negro es una cosa deslumbrante. Yo realmente ver al negro tocar batería es una cosa excepcional.
Santiago le daba al alumno lo que el alumno necesitaba. Tú querías hacerte especialista en el drum. Y Santiago armaba el drum y te enseñaba a trabajar con el drum. Y dentro del drum te daba toda la ritmática. Él te trabajaba lo mismo, la ritmática, la bossa nova, por ejemplo, de ustedes. Te trabajaba lo mismo la samba, te trabajaba lo mismo aquí no sé, la balada, te trabajaba cómo se toca un bolero, cómo se toca una conga, cómo se toca un latín. Así sucesivamente. Santiago te daba lo que tú necesitabas. Ahora tú le decías a Santiago, yo quiero estudiar el timbal, paila, armaba una paila y empezaba a trabajar contigo en la paila. Yo quiero trabajar en los bongos, la tumbadora y el batá, cultura lucumí. Santiago te armaba todos esos aparatos y Santiago te lo daba todo. Entonces, tú, por ejemplo, a lo mejor tenías un poder de razonamiento más amplio que el mío, o más rápido, y tenías otros conocimientos. Entonces él te tomaba como alumno a partir de los conocimientos que tú tenías. Si tú no tenías ningún conocimiento, él te enseñaba desde el principio. A lo mejor tú ibas más avanzado que yo y entonces él te daba otro sistema. Por eso te digo, un profesor muy completo, muy completo, muy completo. Profesores como Santiago, sale uno. Además, te lo enseñaba todo, desde la escritura hasta la historia. Hasta la historia, que eso era lo más grande que tenía Santiago, que Santiago te lo daba todo. Y entonces eso fue una cosa que siempre lo destacó por encima de todos los demás profesores. Y Santiago tenía esa característica, o tiene esa característica. Santiago le da al estudiante, por eso lo comparé con la Boulanger. Sí. Boulanger tú entrabas en el Conservatorio Superior de París y habían 20 estudiantes. Ella se paraba, después que saludaba, con traductores, con sus traductores ahí. Y ella le decía, a ver, ¿usted de qué país es? Y decía, bueno, turco, de Turquía. Ella le decía, siéntese en el piano y tóqueme el himno nacional de Turquía. Imagínate tú, se sentaba. Si lo tocabas bien, te decía, transpórtelo ahora una segunda mayor alta. Figúrate, la gente. Ella decía que el himno nacional de tu país es lo que te identifica a ti en el mundo. Tú eres turco, tú eres cubano, tú eres norteamericano, tú eres brasileño. Tú tienes que conocerla. Y entonces, a partir de ahí, ella tomaba a los alumnos. Por ejemplo, ¿qué le pasó con Piazzolla? Con Piazzolla estaba en último momento a decidirse si estudiaba música clásica nada más o se dedicaba al tango. Y ella fue la que le dijo, dedícate al tango. Y Astor Piazzolla ha sido uno de los más grandes músicos que ha tenido el siglo XX. Y entonces, bueno, se dedicó a... Y esa característica de trabajo es la que da Santiago, es la que tiene Santiago con los estudiantes. Ahora ella quiere estudiar percusión y Santiago, ella no sabe nada de percusión y él la inicia en la percusión. Llegas tú que ya que eres profesor, que ya tienes una preparación y Santiago, a partir de tus conocimientos, te enriquece más los conocimientos. Y llego yo que tengo una preparación media y me lleva a la preparación superior y me sigue enriqueciendo. Y ese es el mérito grande que tiene Santiago como profesor y en general en su vida profesional. Jazz Tumbatá es la agrupación de una de las grandes jazzistas mujeres que tiene Cuba, que es bellita, Lilia Espósito, la pianista. Ella hizo con su esposo y otro integrante un trío de Jazz Tumbatá, que está ahora en el libro mío de jazz en el segundo tomo, en la parte de jazz de los cubanos, etc. Y entonces el bajista de él, Miranda, que es un tremendo músico, él toca el bajo con una mano, con un pie, toca con un pedal, él toca un cencerro, fíjate, y entonces sencillamente con la otra mano, porque él toca el bajo aquí con las cuerdas, toca como un bongo. Le dicen el pulpo, precisamente por eso, pulpo, porque es una cosa, y entonces todo logra una mezcla ahí, una polirritmia ahí entre bajo, bongo y el cencerro también. Y esas cosas las hacía Santiago. Santiago era un innovador de muchas cosas. Santiago no es, porque va a seguirlo siendo, es un innovador. Santiago hace de todo, maravilla hace. Lo mismo con el drum que con las tumbadoras. Lo que pasa es que a Santiago le pasó lo mismo que a mí. Que a Santiago le gustó más la profesión de enseñar que de tocar. Sí. Él le gusta más enseñar que tocar. Él disfruta más con preparar alumnos a tal extremo que tiene alumnos diseminados en todo el mundo. Como podemos perceber nessa entrevista, aparece essa característica de Santiago como um professor bastante completo.
e com um conhecimento amplo da percussão cubana. Também aparece a sua característica como alguém inovador. Na próxima entrevista, Eduardo Córdova apresenta outras características a respeito de Santiago, como a sua organização e detalhamento no planejamento, e sobre o aspecto inovador, particularmente sobre a coordenação a 4 membros. El método de enseñanza de Santiago Rete es algo maravilloso porque trabajaba unos métodos de independencia, trabajando sobre la base de los mordentes, te enseñaba a cómo hacer cosas diferentes con la mano, con los pies, es decir, utilizando la metodología de lo que es la independencia, utilizando la escritura musical, cómo ubicar patrones ritmáticos y leerlo como figurado, y después cuando lo desglosaban eran ejercicios de independencia muy importantes. Utilizaba un método de síncopa cubana, utilizando la campana y llevando con la mano izquierda diferentes métodos, es decir, diferentes lecturas rítmicas, varias lecciones de síncopa que después te ayudaban a independizar el cuerpo. También utilizaba el método de Jim Chaplin, un método que es de jazz, lo utilizaba utilizando el cencerro, llevando la campana, es decir, cómo combinar la música cubana con diferentes métodos de percusión. Santiago para mí es un gran músico, pero también un gran profesor que le enseñó a todos los alumnos a cómo coger el camino inteligente para poder sacar diferentes ritmos, para poder sacar diferentes ejercicios. Es decir, para mí es un gran maestro que ha servido de guía a muchos percusionistas en Cuba. Bueno, cuando Santiago empezó a trabajar, es decir, que yo empecé a dar sus primeras clases, ya él tenía las metodologías y la enseñanza de la escritura, sí, de cómo sacar los ritmos. Es decir, él utilizaba, por ejemplo, un ritmo específico que fuera un ejercicio de independencia, él lo sacaba como si fuera un patrón ritmático y una escritura musical, y después lo separaba y era un ejercicio de independencia. Es decir, que aparentemente aparentaba ser un rudimento o un control de baqueta, sí, pero ya después que le separaba las manos, sí, ¿me entiende? Ya era un ritmo donde él le ponía el pie, donde coincidía, donde se iba del tiempo, sí, donde coincidía el bombo, donde coincidía un ejemplo de high. Fue una de las primeras personas que empezó a utilizar, ponerle la clave cubana en el pie y ir leyendo música. Es decir, la metodología de Santiago viene ya de muchos años atrás. Ya Santiago de aquella época enseñaba las congas y también le ponía el bombo, le ponía bombo, le ponía clave con los pies. Ya empezó a trabajar lo que es el C de percusión, para que un percusionista pudiera hacer varias cosas con diferentes miembros, tanto las manos como los pies. Él creaba los programas, es decir, era hacía muy buen método de planificación para sus clases de percusión. Es decir, todo bien detallado, los controles, cómo combinar la combinación. Es decir, él hacía su propia planificación de sus clases, la independencia, los ejercicios que utilizaba, todas las cosas, él las planificaba muy bien. Ya tenía una metodología de ese trabajo. Era muy bueno en la metodología. Sí, esto es algo que todos los entrevistados hablan sobre increíble la metodología para enseñar. Quien no aprendiera con Santiago no iba a ser músico nunca. Él le cogía y te ponía a tocar. Es decir, cuando en la escuela Santiago fue uno de los profesores que exigía mucho la enseñanza de la percusión cubana en la escuela de instructores de arte. Es decir, él era el encargado
de lo que es la metodología y la enseñanza de la percusión cubana Ah, sí. en la escuela instructor de arte. La metodología de Santiago era única porque, a ver, te hacía trabajar el método de caja, las lecturas musicales como tal, y después te combinaba también lo clásico, es decir, lo clásico con lo popular. Sí. Es decir, él te combinaba estas cosas de lectura, los rudimentos, los controles de baqueta, pero después te lo aplicaba a la música cubana. Es decir, cómo utilizando los mordentes y las variantes ritmáticas te llevaba a hacer diferentes patrones ritmáticos. Ese era un método muy importante de Santiago. Es decir, te ayudaba a la independencia de tus miembros como percusionista. Otra cosa, era muy buena persona, es muy buena persona, ¿me entiendes? Sí. Sobre todo le gustaba ayudar mucho a las personas. Sí. Yo soy músico gracias a él. Si no fuera por él, yo no fuera hoy músico. No, Santiago es muy buen profesor, muy buen maestro, muy buen músico. Él fue uno de los primeros que empezó con una mano tocar tumbadores y con la otra cosa, cencerro, paila. Él fue uno de los iniciadores de todo este trabajo.